Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir. Las maestras también. Amén. Gracias a Dios. Hoy el tema de esta noche la tienes ahí en las pantallas. Vivirás tus intenciones. Vivirás tus intenciones. Con esto te quiero decir, hermano, que a fin de cuentas los resultados que vas a tener de tu vida serán las intenciones que tenías y no las intenciones que mostraste. Es decir, pudiste haber mostrado amor a un hermano, saludarle, abrazarle, ¿sí? Y de esta manera mostraste que tenías un amor por el hermano. Pero el resultado que realmente vendrá a tu vida no es el amor que manifestaste al hermano, ese amor fingido, si dentro de ti no era un amor verdadero. Te lo voy a decir de otra manera. Si tú saludas a alguien, tratas a alguien de buena manera por los beneficios que puedes obtener de esa persona, la Biblia dice que a fin de cuentas recibirás las consecuencias, los resultados de la intención que tenías de usar a esa persona. Tarde que temprano, esa persona se va a molestar contigo, se va a enemistar contigo, porque obtendrás el resultado de tu verdadera intención. Es decir, puedes ocultar lo que sientes, puedes ocultar la intención que hay en tu interior, pero ese es el resultado que vas a mostrar al final. Una persona que sirve en la iglesia, pero está buscando un beneficio personal, físico, más allá que el bienestar de sus hermanos, entonces recibirá la consecuencia de sus intenciones. Las intenciones y las acciones deben de estar de acuerdo, deben de ser congruentes. Amén. Una persona que solamente está tratando de alimentar una amistad por el beneficio que puede sacar de ahí, terminará en una enemistad. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que alguien buscara su amistad solamente por lo que puede sacarles, por los beneficios que puede obtener? Entonces, espiritualmente, solo vas a recibir aquello que realmente era tu intención. La Biblia nos habla acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios, cada vez que Israel tomaba el arca de Dios y la llevaba a batalla, era seguro que ellos ganaban. Pero en una ocasión la tomaron los hijos de Eli, Ofni y Fines, y ellos llevaron el arca, la presentaron al campo de batalla, y cuando todos esperaban que hubiera victoria, entonces vino la derrota de Israel, porque el corazón de Israel era malo ante Dios, y ellos pensaron que por tener la presencia de Dios automáticamente iban a vencer siempre. Esto nos enseña que no basta con que la presencia de Dios esté contigo, sino que necesitas tener un corazón correcto delante de Dios para que Él pueda cumplir todas las promesas que te ha prometido. Si tú recuerdas ese pasaje, que lo puedes localizar en primer libro de Samuel, capítulo 5 en adelante, los filisteos, una vez que vencieron a los israelitas, tomaron el arca de Dios y la llevaron a su templo, al templo de Dagón. Y dice la palabra que al otro día la imagen de Dagón estaba tirada frente al arca de Dios.
postrada totalmente delante de Dios. Entonces ellos la levantaron, pero al siguiente día otra vez la estatua de Dagón estaba derribada y la cabeza, los brazos habían sido separados del tronco de la estatua, es decir, habían sido rotos. No solo eso, la palabra de Dios también nos dice que después de esto todos los filisteos empezaron a tener enfermedades, tumores, ¿sí? Una plaga de ratas se soltó por todo el país a consecuencia de tener el arca de Dios, la presencia de Dios ahí en su templo. Esto te habla de que puedes tener a Dios, pero cuando tienes un mal corazón, las cosas no van a salir como tú pensabas. Es importante que, aunque la presencia de Dios está contigo, mantengas un corazón puro delante del Señor. La Biblia nos enseña también que una vez que los filisteos se dieron cuenta de esto, mandaron el arca de Dios a Ecrón. Y en Ecrón sucedió exactamente lo mismo. Y así fueron pasando el arca de Dios y causaba muertes, enfermedades. Más de 50,000 personas murieron a consecuencia de tener la presencia de Dios en un lugar donde realmente no vivían conforme a la palabra de Dios. Esto es importante porque a veces decimos, la presencia de Dios está conmigo, y piensas que por eso todas las cosas van a salir bien. Depende del corazón que tengas. La Biblia también nos habla de un personaje que pensó que porque había sido llamado, porque había sido elegido, porque Dios estaba con él y porque Dios manifestaba dones, Dios manifestaba a través de él maravillas, milagros. Entonces él pensó que eso era suficiente para poder alcanzar la promesa que Dios le había dicho a través de nuestro Señor Jesús. Tal vez algunos de ustedes ya lo identifican. Estoy hablándote acerca de Judas. Judas tenía una intención: enriquecerse. Jesús les había prometido que en algún momento ellos se sentarían a reinar sobre cada una de las tribus de Israel. Entonces Judas empieza a echar a volar su imaginación y se mira como rey. El asunto es que estaba tardando mucho, y entonces decide él, por sus propias fuerzas, tratar de acelerar la manifestación del reino de Jesús, entregando a Jesús, pensando tal vez que de esta manera Jesús se manifestaría, no se dejaría arrestar, no se dejaría matar, y entonces de esta manera acelerarían el reino y él aceleraría poder estar en el trono juzgando a una de las tribus de Israel. Ahora, él recibió a fin de cuentas lo que realmente había en su corazón. No vas a recibir lo que Dios te promete si no tienes las intenciones correctas. Vas a recibir lo que realmente esperabas, tu verdadera intención. Para eso te voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 6, verso 12 en adelante. Quiero explicarte algunas cosas que es necesario que comprendas. Lucas 6, verso 12 en adelante, hasta el 16 lo vamos a leer. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. 14. Va a mencionar a cada uno de ellos: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, verso 16, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, déjame explicarte. Esta parte que dice llegó a ser nos habla de que no era parte del propósito de Judas. Es decir, algunas personas llegan a pensar que Dios eligió a Judas para que fuera el traidor y dijo: el destino de esta persona es un día traicionar al Mesías y de esta manera poder cumplir todas las profecías. Pero no es así. Este pasaje nos enseña que Judas llegó a ser, es decir, Dios no tenía ese plan. El propósito de Dios no era que Judas llegara a ser el traidor.
El propósito de Dios era que Judas cumpliera un propósito, un llamado, un destino, como el que Dios tiene para ti y para mí, pero que sin embargo Judas lo perdió. No lo perdió porque Dios lo determinara, lo perdió porque él tomó malas decisiones basado en malas intenciones. A veces pensamos que con mostrar buenas acciones a las demás personas, con eso es suficiente, y que de esa manera Dios nos va a recompensar y nos va a dar las promesas que están en la palabra. Pero mi hermano, debes de saber que no es así. A fin de cuentas tendrás el resultado de lo que realmente quieres en tu interior. Buscas una amistad para beneficiarte. En vez de tener una amistad que te beneficie, vas a tener una enemistad de una persona que va a salir mal contigo, porque el resultado de la relación entre tú y él será el de tus verdaderas intenciones. Como tratabas de usarlo, finalmente saldrás mal con esa persona. Habrá enemistad, habrá problemas. ¿Por qué? Porque el asunto de tus intenciones era malo. ¿Crees que nadie se dio cuenta? Y probablemente tengas razón. Nadie se enteró, pero Dios sí se enteró. Y la recompensa, el fruto de esa relación será contraria a la que tú esperabas. Ahora bien, Judas llegó a ser el traidor precisamente porque mostraba una cara delante de las personas y su intención era muy diferente a la que realmente estaba mostrando. ¿Sí? Judas no fue el plan de Dios que llegara a ser el traidor, ya te lo dije. Dios nunca planearía que un ser humano se fuera a condenación eterna traicionando a su hijo. No es que Dios lo determinara. Dios conoce anticipadamente, ¿sí?, lo que las personas decidirán, lo que ellos harán, ¿sí? Él, lo vamos a ir viendo, como Jesús en todo momento está buscando el arrepentimiento de Judas, pero Judas no se arrepiente. Dios nunca te va a exhibir delante de los demás. No sé si te pasó alguna vez, pero yo recuerdo en alguna ocasión que un hombre que era profeta y que estaba ya hablando a cada persona de acuerdo a la palabra que Dios ponía en él, un día me llamó y me dijo: Dios tiene una palabra para ti, pasa al frente. Y yo lo que venía pensando en todo el camino es: me va a sacar todos mis trapitos al sol. Y yo venía con mucho miedo pensando que me iban a exhibir delante de todos y iban a decir todo lo que pensaba, todo lo malo que yo sabía que tenía en mí. Yo pensé que lo podría hablar a todas las personas que estaban ahí, pero debes de saber que Dios nunca te va a exhibir, nunca te va a poner mal delante de los demás. Jesús lanzó mensajes tratando de que se arrepintiera Judas, pero nunca lo hizo. Ahora, la Biblia dice que Jesús lo constituyó un apóstol. Jesús le dio autoridad apostólica a Judas. Por favor, acompáñame a Mateo 10, verso 1 en adelante. Mateo 10, verso 1 en adelante. Dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A cuántos les dio autoridad? ¿A cuántos, hermano? A sus 12, eso incluye a Judas. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, ya los mencionamos: Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Verso 3: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, este es el otro Judas, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Verso 7 de ese mismo capítulo, por favor. Él les dijo: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aquí viene la autoridad que Jesús les dio. Verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que entre ellos estaba Judas. También resucitó muertos, también sanó enfermos, también predicó el evangelio. Y a veces llegamos a pensar que porque nosotros estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, recibiremos el resultado de nuestras acciones. Pero la realidad es que recibiremos el resultado de nuestras intenciones. Por eso la palabra te dice, más que toda cosa guardada, guarda tu corazón. De allí sale la vida que vas a vivir. Amén. Tu vida futura es el resultado de lo que traes adentro. No es el resultado de tus intenciones. Más que toda cosa guardada, guarda tus acciones. De ellas saldrá la vida que vas a tener. No dice así. Vas a recibir el resultado de lo que tienes en tu corazón. Tener codicia, hermano, aunque por dentro muestres humildad, aunque por fuera muestres humildad, aunque por fuera muestres que no te interesan las cosas ajenas, a fin de cuentas tu vida tendrá el resultado de la codicia. Tu vida tendrá el resultado de la envidia, a pesar de que sonrías cuando otra persona tiene un logro, cuando otra persona alcanza algo bueno. Tú no vas a tener el resultado de haberle dicho, hermano, me gozo contigo, qué gusto me da que te vaya bien. No, tú tendrás el resultado de lo que había en tu interior, de la envidia. La Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos. Entonces no vas a recibir lo que hiciste o lo que mostraste, sino lo que había en tu corazón. Puedes manifestar amor al prójimo, llevarle de comer a un indigente, mostrarte de esa manera como alguien generoso, como alguien atento con la gente más necesitada. Pero lo que traías en el interior, el hecho de decir, que no me toque, está demasiado sucio, tú recibirás la consecuencia de eso. Tu resultado no será lo que hiciste, sino lo que había en tu interior. De la misma manera que Judas, muchas veces pensamos que porque estamos haciendo lo correcto, lo que realmente hay en nuestro corazón no va a tener ningún efecto. A fin de cuentas, oro, ayuno, leo la Biblia, alabo a Dios, diezmo, sirvo en la iglesia. Así que obviamente mis resultados tienen que ser algo bueno. Pero no es así. Acuérdate, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca la buena vida. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca la mala vida. Por eso muchas personas de repente les pasa algo malo y inmediatamente me cuestionan, pastor, ¿por qué? ¿Por qué si yo hago esto? Yo he hecho lo otro, yo he hecho así, ya asá, ya cuyá. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas recibes como resultado lo que realmente había en tu corazón. No recibes como resultado lo que haces. Podremos engañar a todas las personas, pero lo que hay realmente dentro de nosotros, ese es el resultado que vamos a recibir. Me estoy dando a entender, hermanos. Así que Judas pensó lo mismo. Estoy resucitando muertos, estoy sanando enfermos, estoy predicando la palabra, ando con Jesús para todos lados. Así que mi final debe de ser un final bueno. Me han dado promesas. Yo gobernaré una de las tribus de Israel. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo será eso? Yo ya quiero, ya. Seré un rey, viviré como un rey. Por lo tanto, lo quiero ya. Y esa codicia lo fue llevando a perderse. No importa qué tantas cosas buenas hagas, a fin de cuentas, lo que hay dentro de ti es lo que te va a llevar a ser heredero de promesas o ser heredero de las consecuencias de malas intenciones. No pienses que lo que hay en tu interior no tendrá consecuencias porque los demás no lo ven. Hay pecados, hermano, que son más dañinos que los pecados que tienen una acción. La envidia, la codicia, la lujuria son pecados que te pueden llevar a pecados gravísimos. Cosas en el interior pueden llevarte a un asunto tan grave que pierdas todo lo que Dios te dio.
Y yo me voy a atrever a decir, inclusive salvación. ¿Sí? Pastor, yo no creo que la salvación se pierda. Si estás en Cristo no se pierde. Sí, simple. Pero si no estás en Cristo, entonces deberías de tener cuidado. Así que el Señor les dio entonces promesas. Mateo 19:28, por favor. Tú recuerdas, en una ocasión Jesús les dijo que recibirían 100 veces más de lo que habían dejado por seguir a Jesús. De cierto os digo que en la regeneración, por favor, no está bien. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, eso te habla de qué era la promesa. Judas estaba anhelando eso. Verso 29, por favor. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora bien, Judas era de una ciudad que se llamaba Queriot. Queriot pertenecía a Judá. Muy probablemente, esto no lo puedo afirmar, pero probablemente el Señor estaba pensando que juzgaría a la tribu de Judá. Cabe la posibilidad, no podemos asegurarlo. Ahora, ¿tienes promesas de Dios? Estas se van a cumplir no dependiendo solamente de lo que muestras con tus acciones, sino también de lo que hay en tu corazón, de tus intenciones. Tus intenciones son las cosas que vas a vivir. Hay intenciones correctas, buenas, que buscan el reino, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Tienes como intención recibir beneficios, beneficiarte del reino. En vez de beneficiar al reino, también recibirás las consecuencias. Amén. Ahora, la fe, hermano, no es pasiva. Yo sé que la fe es activa, pero la fe también es resultado de lo que hay en tu corazón. Hay gente que cree que Dios le puede dar una casa o un auto y que simplemente deben de estarlo confesando. Este es el asunto. Creen que deben de estarlo confesando y que va a llegar. No es tan sencillo. Debes de ver por qué es que quieres lo que quieres. ¿Tienes envidia de que alguien tiene eso que tú quieres? ¿Quisieras tener lo que otra persona tiene? Eso es codicia. Lo anterior que dije es envidia. Entonces debes de ver por qué quieres lo que quieres antes de pedir lo que pides. Porque si tus motivos no son puros, entonces no recibirás lo que planeaste recibir. La fe también se basa en tus intenciones. Si llenas tu corazón de fe, recibirás lo que hay allí en el corazón. Buenas intenciones, entonces algo correcto. Malas intenciones, algo incorrecto. Ahora, vimos en Lucas 6:16 que Judas llegó a ser el traidor. No era el plan de Dios, tanto así que le dio autoridad: echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitó muertos. Pero poco a poco las intenciones que él traía lo fueron cambiando hasta transformarlo en un impío. Hay gente que entró de lleno a las cosas de Dios. Los viste llorar, hincados, con la cabeza hasta el piso, adorando a Dios, esperando lo mejor de Dios, y de repente se fueron, se alejaron del Señor. La razón es, no cuidaron sus intenciones. Y sus intenciones son los que definirán su futuro. Qué bueno que adoramos, qué bueno que ayunamos, qué bueno que diezmamos. Eso es bueno. Pero tu resultado vendrá de tus intenciones. Sus intenciones lo fueron llevando a ser ladrón. Empezó a codiciar.
empezó a tener envidia. Y esos pecados que no se notan son los más peligrosos, porque son los que van creciendo y te van convirtiendo en una persona diferente a la que Dios diseñó, y te van dando un plan diferente al que Dios te dio, llevándote a un destino diferente al que Dios tenía para ti. Entonces, los pecados que nadie se da cuenta son más peligrosos que los que son visibles, con los que las personas se pueden dar cuenta. El envidioso, solo él sabe que tiene envidia. El codicioso, solo él sabe que tiene codicia. El que tiene lascivia lo sabe solo él mismo. El que tiene lujuria lo sabe él, no es algo que los demás noten. Y por lo tanto, a estos pecados los dejamos les damos permiso de permanecer un poco más tiempo dentro de nosotros, porque pensamos que no tienen consecuencias, pero estos van creciendo. En una ocasión te platiqué de un pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, 15,000 miembros. Y de repente, asesor del presidente George Bush. Y de repente un día dio una conferencia de prensa en donde él hablaba que había sido infiel. Y todos se asustaron y dijo: pero fui infiel con otro hombre. Entonces imagínate lo que es escuchar algo así. Y entonces él empezó a explicar, dijo, era algo que tenía guardado adentro y nunca traté con ello, y lo dejé crecer. También tuvo problemas de drogas, con esta persona se drogaba. Y dice, fue algo adentro que creció, hasta que ya no pude dominarlo, me dominó a mí. Eso es lo que pasa cuando dejamos que haya cosas en nuestro corazón que van creciendo, ¿sí? Tú recuerdas en una ocasión, una mujer, que por cierto, Citlali habló de esta mujer en medio de la alabanza. Juan capítulo 12, verso 4 en adelante. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Sí? Juan 12, verso 4. Ok, verso 5. Él dijo así, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Tú escuchas eso y dices, wow, qué compasivo. De verdad, qué buen corazón. En todo momento pensando en los pobres. Hasta me dan ganas de llorar nada más de verlo. Siempre pensando en los demás. Este hermano Judas es mejor que los otros 11. Verso 6. Pensamos que así como engañamos a los demás, engañamos a Dios. Pero la palabra descubre quién es. Nos revela a nosotros lo que había en su corazón. Verso 6. Pero dijo esto no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Primero tienes codicia y después te vuelves ladrón. Codicia es querer lo que otros tienen, lo que les pertenece a otras personas. Esa es codicia. Primero quieres lo de los demás y poco a poco pasas a ser ladrón. La codicia creció. No la trató cuando era codicia. Dijo, bueno, eso no importa mientras no lo roben. Él creía que era suficiente simplemente con la ley. Mientras no lo haga, entonces no pasa nada. Pero esa intención de tener lo que era de otros lo llevó a robar. La envidia te puede llevar al homicidio, te puede llevar a la mentira, al robo, al daño. Son pecados que van creciendo, que no se quedan ahí nada más y tú sientes, quisiera lo que otra persona tiene y ahí se acaba. No. Él te lleva, te toma de la mano y te lleva a un siguiente pecado, cualquiera que sea, ¿sí? Porque es algo que está en tu interior. Así que no le importaban los pobres, era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, tus intenciones.
Son las intenciones, hermano, las que nos llevan a hacer las cosas que en algún momento nosotros nos asustan que otros hagan. Tal vez tú digas, yo nunca traicionaría a Cristo. Pero todo comienza con negar tu propia integridad, tu honestidad. ¿Sabes que Judas era el tesorero? El que traía la bolsa del dinero. ¿Sabes que tú también eres tesorero? Que también Dios a ti te ha confiado algunos dones, algunos tesoros, ¿sí? Te ha dado vida, dones, recursos. ¿Cómo administras lo que Dios te ha dado? ¿Cómo administras lo que el Señor ha puesto en tu mano? ¿Eres ladrón? Cada vez que una persona usa los recursos de su patrón para sí mismo, se convierte en ladrón. Y un cristiano que utiliza lo que es y lo que tiene para sí mismo, sin tener en cuenta que es un administrador del reino de los cielos, es un ladrón. Y con el tiempo se va a volver un traidor. Es cosa de tiempo para que entregue a su maestro y escoja su propio camino. Esta mujer había ungido a Jesús con un perfume muy caro. Él lo miró. Qué bueno y qué glorioso es no saber de marcas. De verdad, porque ves que alguien trae una marca y como tú no sabes nada de eso, ni te en cuenta, ¿no? Mira, qué bueno, trae una bolsa bonita y ya, trae unos zapatos bonitos y no pasa de ahí. Pero cuando eso es bonito y además es de la marca que tú quisieras y que muy difícilmente podrías comprar, yo quisiera tenerlos, que fueran míos. Eso te va llevando, ¿sí? Él dijo que haber roto ese perfume era un desperdicio. Mateo 26, verso 8 y 9. Mateo 26, verso 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron junto con él y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque esto, verso 9, podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Verso 10. Entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Una manera de ver que tienes una mala intención es cuando piensas que lo que se le da al Señor es desperdicio. Te he platicado, nos regalaron 100,000 pesos sin conocernos, nada más para continuar con la obra. En varias ocasiones nos han dado cantidades fuertes. Y algunas personas podrían decir, pero ¿para qué este desperdicio? Una persona en una ocasión me paró y me dijo, ¿a ustedes al que le están dando dinero para construir? Y le dije que sí, y él me dijo, la verdad lo que menos se ocupa en esta ciudad son iglesias. ¿Por qué mejor no construye una escuela? ¿Por qué mejor no construye algo que se sirva a la sociedad? Le dije, ese lugar le va a transformar la vida a toda la sociedad, al que quiera, porque Dios no obliga a nadie, ¿sí? Allí en la escuela prepararán a un niño para 60 años de vida. Acá nos vamos a preparar para la eternidad. Y se rió. Yo sabía que no lo iba a aceptar. Para las personas que tienen otra intención, ¿sí? Para ellos es un desperdicio. Ahora, si él quería poner una escuela, ¿por qué no pone la escuela? Porque nos es fácil decidir sobre el dinero que dan otras personas. No. Ese dinero ocúpenlo en aquello. O sea, ¿quieres decidir tú en qué se debe de ocupar lo que otros dan? A veces decimos, el gobierno debería de hacer esto, debería de hacer aquello. Tanto dinero que tienen y no lo utilizan bien. ¿Tú qué harías si estuvieras a cargo? Oh, no, yo haría mucho. ¿Cuánto darías de lo que tienes ahora para hacerlo? Eso es una mala intención. Nos encanta dirigir lo que es de otros, pero no estamos dispuestos a dar de nosotros porque lo consideramos un desperdicio. ¿Sí? Verso 10. Entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Cada
uno de los hermanos que han dado para la construcción han hecho para Jesús una buena obra. El dinero revela tu intención. Una persona que es fácil para dar es una persona que tiene una buena intención para Jesús. Una persona que dice, bueno, yo les voy a cooperar con poco, para no decir cantidades. Con poco, generalmente tiene una mala intención. No sea que lo vayan a usar mal, y es porque esa persona lo usaría mal. Y hablo de aquellos, no de los que dan poco, sino de aquellos que pudiendo dar más, dan poco, pensando que a fin de cuentas no estamos seguros de que se utilice para bien. Verso 11, Jesús dijo así: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Verso 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ¿sí?, sobre su cuerpo, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos? Una ofrenda. ¿Sobre quién la derramaron? Sobre su cuerpo de Cristo. Amén. Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Verso 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho, para memoria de ellas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas se ofendió por lo que Jesús dijo. Él consideró que no era justo la manera. Le he dado 3 años de mi vida a este tipo y ahora me regaña. Me regaña porque me importan los pobres. Estoy viendo que a él no le interesan tanto, así que lo voy a entregar. Se ofendió. ¿Alguna vez te has ofendido? ¿Alguna vez pensaste que te lastimaron? Cada vez que te ofendes, cada vez que te lastimas, abres tu corazón a cosas que no deberías de dejar entrar. Te lo he dicho no sé en cuántas predicaciones, ¿sí? Ahora, Jesús, a quien verdaderamente le llamó la atención varias veces, y a cada rato fue a Pedro. ¿Te acuerdas? Cada vez que se equivocaba le decía a Simón: Simón, ven acá. Ya me equivoqué, decía Pedro. Y cuando acertaba le decía: Pedro. Y entonces sí corría. Él sabía: no, ahora sí acerté, por algo me dice Pedro. Pero cada vez que se equivocaba le llamaba Simón. Incluso una vez le llamó Satanás, pero Pedro no se ofendía. ¿Sí? Nunca se ofendió con su maestro. El diablo, dice la palabra, que pudo entrar en Judas. No entró en Pedro. Pedro no se ofendía. Quiero que pongan atención a esto, hermanos. Y yo sé que muchas de las cosas que estamos viendo hoy ya las hemos visto antes, pero también sé que el Señor quería que diéramos esta palabra hoy. El diablo entra a las personas cuando éstas se ofenden, cuando éstas se hieren. El diablo entra en los matrimonios cuando los matrimonios se ofenden entre sí. Entra a los hijos cuando estos se ofenden contra sus papás. Les parece excesiva la disciplina. Entra en los negocios cuando los empleados se ofenden contra sus patrones. Aguas. Cuidado, cuidado. ¿Sí? Y entra en las escuelas cuando los estudiantes se ofenden con sus maestros. Hermano, Dios espera que te sujetes a toda autoridad. Pero no es una buena autoridad, eso no importa. Las personas, estoy hablando de papás, estoy hablando de pastores, estoy hablando de presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la república, toda autoridad, senadores, diputados, policía, no son la autoridad, representan a la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Dios. Dios. Y cuando yo obedezco a la autoridad, ¿obedezco a quién? A Dios. De tal manera que si yo no obedezco a alguno de los que representan aquí en la tierra la autoridad, entonces ¿a quién estoy desobedeciendo? A Dios. No a las personas.
La autoridad es algo más alto que las personas, algo más grande que las personas. Y si es cierto, los hombres se equivocan. ¿Quieres encontrar a un rebelde? Es una persona que tiene argumentos para no obedecer porque su autoridad se equivocó. Ah, no, es que él se equivocó. Yo no tengo por qué obedecer si él o ella se equivocan. ¿A alguien le ha pasado? Porque mira, déjeme le explico, pastor, déjeme le explico qué pasó. Y entonces me va a entender. No, no te voy a entender. Porque Dios no quiere que entiendas cómo son las cosas. Solamente te pide una cosa en cuanto a la autoridad. Y se llama obediencia. Nada más. No espera otra cosa. Obediencia. Pero es injusto. Dios no va conforme a justicia. Déjame preguntarte. ¿Qué prefieres que Dios haga contigo? ¿Justicia o misericordia? Si tú dices justicia, entonces te va a pagar conforme a lo que te mereces. Cuando dices misericordia, entonces te dará algo diferente a lo que te mereces. Entonces no se trata de que las personas hagan cosas justas o injustas. Se trata de que obedezcas. La obediencia. Amén. Eso era lo importante. Pero Judas está razonando y dice: Jesús está mal. Oye, ¿por qué me regaña? Todavía que ¿no me mandó él alguna vez a darle dinero a los pobres? ¿A repartirle a las viudas? O sea, y ahora me regaña. Yo sí lo entrego. O sea, a mí no me va a hacer esto. Si él piensa que porque es el Mesías y no, conmigo no va a tratarme así. Si mañana salgo equivocado, él tuvo la culpa. Primero él me regañó. Tus intenciones son muy importantes. Cuando una persona ya tiene la intención de no obedecer, cualquier error de la autoridad lo va a tomar para desobedecerlo. Un rebelde no es rebelde porque se opuso a la autoridad. Empieza a ser rebelde desde el momento que tiene argumentos para no obedecer. No, yo no tengo por qué obedecer, porque esto, además lo otro, además no es tan justo, no es tan justa. Se equivoca. Y yo creo que delante de Dios no tengo por qué obedecer eso. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Todo empieza en la cabeza. La rebeldía no empieza con la acción. La rebeldía empieza con la intención. ¿Por qué? ¿Por qué es así conmigo? Es injusto. Esa fue la actitud de Judas. Y después se entregó al Señor. Le dio la espalda al Señor. ¿Sabes que le damos la espalda al Señor cuando hacemos las cosas de acuerdo a la intención que traíamos y no de acuerdo a la intención que Dios buscaba? ¿Te acuerdas alguna vez? Te hablé de dos reyes en Israel. Uno hizo todo lo correcto delante de Dios y lo hizo con perfecto corazón. El otro hizo todo lo correcto delante de Dios, pero no de perfecto corazón. El que hizo las cosas de perfecto corazón tuvo todo su reinado lleno de paz. El otro tenía guerra tras guerra a pesar de que hacía lo correcto. Hacer lo correcto no es todo lo que se necesita. Necesitas también cuidar tus intenciones, lo que hay adentro y la razón por la que verdaderamente haces las cosas. ¿Qué más hago? Ya tengo este trabajo, no me gusta, pero lo tengo que hacer. Cuando una persona trabaja en un lugar, está esperando la primera oportunidad para no trabajar, para no hacer lo que debe de hacer, para robar. Porque a fin de cuentas no está contento con lo que le pagan, no está contento con lo que hace, no está contento con nada. Caín primero se ofendió con Dios, tuvo envidia de Abel. Nadie le reclamó, Abel no vino a reclamarle, Adán y Eva no le reclamaron, porque esos son pecados que él estaba viviendo adentro. Pero Dios le dijo: ¿por qué se ha endurecido tu corazón? ¿Por qué tu entrecejo está arrugado? ¿Por qué estás enojado, Caín? El pecado está a la puerta.
vendrá sobre ti como un león, pero tú eres el que tomas la decisión. Y él decidió continuar con la intención que traía y mató a su hermano. Y la Biblia dice que él era hijo del maligno, porque tus intenciones revelan realmente quién es tu Señor. Aunque por fuera levantamos las manos en la alabanza, nuestros ojos escurren lágrimas de adoración. Adentro es lo que realmente Dios recibe, lo que está dentro de tu corazón. Así que Judas se ofendió, se enojó contra Jesús. ¿Estás enojado con alguien, hermano? ¿Te sientes ofendido por algo? Debes de saber que estás a punto de abrir puertas espirituales a las tinieblas y estas te van a perder. Ahora, este aviso es el mismo aviso que Dios le dio a Judas. ¿A qué me refiero? Esta prédica es un aviso que Dios te está dando de la misma manera que trató de buscar el arrepentimiento de Judas. Fíjate en Juan 6:70. Juan 6, verso 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y los otros asustados. Y Judas sonriendo. Qué malos, de veras. Masticando chicle. Qué mal corazón tienen estos, Juan 13, verso 12 en adelante. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 11: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y me imagino que volteó a ver a Judas, pero Judas creía que solo lo mencionaba por algún otro. No quería nunca entregó verdaderamente su corazón a Jesús a decirle: límpiame. Sé que tengo una mala intención, quítala. ¿Por qué no vienes delante de Dios y le dices: Señor, quita esas malas intenciones que tengo? Realmente tengo intenciones negativas, malas, que no debería de tener, Señor. Perdóname. Pero Judas actuó diferente. Pedro decía: Señor, no me laves. En cambio Judas llegó y dijo: Señor, del lado del tobillo, de este lado te quedó, de ahí no le limpiaste bien. Ahí en medio de los dedos, entre el gordito y el que sigue, ahí en medio, por favor, ahí hay tantita tierra. Así que así le lavó los pies. ¿Sí? Jesús está llamándolo a arrepentimiento, pero él no quiere. Él piensa que se puede salir con la suya. Él piensa que tal vez no se refieren a él. Ahora, tú recuerdas, en la última cena, en el día de Pascua, Jesús volvió a repetirles: uno de ustedes me va a entregar. Eso vamos a leerlo en Juan 13, verso 21. Fíjate bien. Jesús dijo esto y se conmovió en espíritu. Declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió.
Esto nos habla acerca de que le causó mucho dolor. Hasta es como tener el nudo en la garganta y agarrar aire para poder decir: uno de ustedes me va a entregar. El verso 22, por favor, quiero que leamos lo que continúa ahí. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, dijeron: no, pues si quieren entregar al maestro, pues a lo mejor nos entregan también a nosotros. Todos se volteaban a ver, menos Judas. Verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Verso 25. Él entonces, es decir, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, hacer eso revelaba una amistad, algo íntimo. Compartir el mismo pan revelaba una amistad estrecha. De esta manera, al decirle: yo te amo con todo mi ser, Judas, él esperaba que Judas dijera: Señor, me arrepiento. Pero Judas recibió el pan, ¿sí? Como diciendo: de los que uno te va a entregar, pero ese no puedo ser yo. Y entonces los otros 11 también se quedaron seguros de que no era Judas, porque Jesús está dándole en señal de amistad a Judas el pan. Entonces los otros 11 pensaron que estaba entre ellos. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Recuerdas que te he enseñado esto en la Santa Cena? Y te he dicho: si vas a participar de Santa Cena, solamente recuerda, el mal que ya está en tu corazón se acelera, es decir, lo haces más pronto. Deberías primero de ver qué hay en tu corazón, qué intenciones hay allá adentro, porque si participas de Santa Cena así, solamente se acelera tu maldad. Lo que habías planeado, lo que había pasado por tu cabeza, va a ser más fácil. Vas a encontrar la manera de poderlo llevar a cabo. Ahora, Jesús le muestra un amor especial a Judas. Era una manera en que Jesús le estaba diciendo: sé lo que estás haciendo, pero te amo. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Ahora, este pan era mojado en vinagre. En vinagre se mojaba. Y era una manera de compartirse. Es una manera, hermanos, de decir: somos amigos, comemos el mismo pan, pero sin amargarnos. Yo sé, no ha faltado el hermano que también te ha compartido pan con vinagre, pero el que ha decidido amargarse eres tú. Tú recuerdas a que Jesús dijo en la cruz: tengo sed. Y una vez que le pasaron una esponja mojada en vinagre, dice, lo probó, pero no lo bebió. Es decir, eso habla de cuando alguien quiere amargarte, cuando alguien hace algo que te duele. Solo lo pruebas: sí me dolió que hiciera eso, pero lo perdono. No me voy a amargar contra él, no voy a tener nada contra esa persona. ¿Sí? Ahora, siempre esto también nos enseña que siempre habrá motivos para ofenderse con los hermanos, con los amigos, pero decidimos amarnos, ¿sí?, sin ofendernos ni amargarnos. El hermano fulano dijo esto de ti, no hay problema, no hay problema. Probé el vinagre, no lo voy a beber. Sí, puede ser mi hermano sin amargarnos, sin ofendernos. Ahora, la Biblia también dice, en el verso 28, por favor. En el 27, estaba el 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Sí? Esto hablaba de rechazar al Cordero. Lo recibió con las acciones, pero en su intención era entregarlo. Eso es rechazar al Cordero a fin de cuentas. Y él lo entregó.
Cuando Judas sale, por favor, verso 31, fíjate bien. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Esto es significativo, hermano. Dios nunca se manifiesta su gloria con gente amargada. Dios no manifiesta su gloria con gente con mala intención. ¿Tienes mala intención? No habrá gloria para ti. No hizo nada malo Judas hasta ahí. No ha entregado a Jesús. Pero la gloria de Dios no se podía manifestar mientras él tenía una mala intención. Una vez que aquel que tiene la mala intención sale, la gloria de Dios entra. Déjame preguntarte, ¿cómo está tu corazón? ¿Libre de codicia, envidia, ofensa? ¿Cómo está tu corazón? Mateo 26, 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Verso 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Él se dio cuenta, él esperaba que Jesús no se dejara arrestar, pero lo arrestan. Después lo están golpeando y después es condenado a muerte. Mateo 27:3, por favor. A todos aquellos que hemos pasado por una situación así, llega el momento en que no es arrepentimiento, sino remordimiento de conciencia. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas. Es decir, no estaba arrepentido de haberlo entregado, se arrepintió cuando vio que lo condenaban a muerte. ¿Sí? Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, Satanás pudo entrar en Judas porque, a pesar de que buscaba el reino de Dios, lo buscaba para su propio beneficio. No lo buscaba para beneficio del reino. Lo buscaba a la manera del diablo y no a la manera de Dios. Él quería que Cristo reinase, pero no para que Cristo reinara sobre toda la humanidad, sino para que Él pudiera reinar junto con Cristo. Quería el beneficio. No podía creer, no podía entender por qué Jesús, teniendo tanto poder, no lo usaba de una vez y se entronizaba por encima de todos. ¿Por qué permitía una muerte injusta? Él se da cuenta de su gran error. Y entonces es cuando piensa en matarse. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se ahorcó. Se asfixió. Perdió el aliento. Jesús es el aliento de vida. Ya no tenía el aliento de vida. Lo perdió por las malas intenciones que tenía. Ahora, esto es interesante. Hechos 1:18. Quiero que veas esto. Parece una contradicción, pero no lo es. Hechos 1:18. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esto nos habla de que la rama donde él se había ahorcado, esta rama se rompe, ¿sí? Cae de cabeza. La cabeza se parte por la mitad y todas las entrañas, todo el cerebro, los sesos, fueron esparcidos. ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice el Señor con esta palabra? Que a fin de cuentas, tarde que temprano, va a salir tu verdadera intención. Quedará exhibida. Todos se darán cuenta de por qué hiciste lo que hiciste. A fin de cuentas vas a vivir tus intenciones.
los próximos días, me refiero a semanas, meses, incluso años, estarás viviendo tus intenciones, los resultados de tus intenciones y no los resultados de tus acciones. Hay cosas que nadie se da cuenta, pero que nosotros nos damos cuenta. Tarde o temprano tus secretos serán expuestos. Tu interior, el interior de los hombres será exhibido. Tus verdaderas intenciones se conocerán tarde o temprano. ¿Por qué mejor no revisas tus motivos hoy? ¿Por qué no purificas tus intenciones hoy? Dice que con el fruto de su iniquidad se compró un campo que fue llamado campo de sangre. Es decir, las malas intenciones siempre traen como recompensa un campo de sangre. ¿Por qué no sanas tu tierra quitando las malas intenciones? Lo que solo tú y Dios saben. Lo que piensas que a quién le afecta si solamente está dentro de ti. Total, mientras no lo lleve a cabo, esas intenciones tarde que temprano te llevarán a algo peor de lo que tú creías que podías hacer. Así que ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu cabeza y dices: Dios, estas son mis intenciones? Me da mucha pena, díselo. Tanta vergüenza, Señor, pero prefiero traerlo delante de ti. Prefiero que lo sepas y no tener como recompensa un campo de sangre. Hoy quiero remover toda intención disfrazada de espiritualidad. Quiero, Señor, entender mis verdaderas intenciones. Y tener los resultados de tus promesas. Gracias por mostrarme lo que realmente hay en mi interior. Lo que yo he pensado que no era tan grave porque nadie se daba cuenta. Pero tú sí te das cuenta, Señor. Así como con Judas el Señor dijo, podría estar diciendo hoy: uno de vosotros me va a fallar. Uno de ustedes no va a recibir su promesa. Algunos de ustedes, tal vez por las intenciones que tienen, terminarán comprando un campo de sangre. Pero es un buen momento para decir: Señor, soy yo. No me importa que me corras de los 12. No me interesa seguir formando parte de un grupo religioso, sino me interesa tener un corazón limpio para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. El tema no termina aquí. Te lo llevas en tu corazón, meditándolo y diciendo: Señor, no podía expresarme libremente en la iglesia, pero ahora que estamos tú y yo solos, puedo hacerlo. Esto es lo que pasa. Ayúdame. Ayúdame. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado esta noche? Amén. Así que gracias a Dios por su palabra. Ponte de pie, mi hermano. Vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora ya, hasta que el Señor venga, hermano, nos encuentre cuidando nuestras intenciones, amando sin fingimiento a nuestros hermanos, siendo amables de corazón con las personas, sirviéndole simplemente por el amor que le tenemos y que nos tiene. Y aquellos que así lo haremos decimos: amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.